estás? Yo soy Caterina Julián y hoy vamos a hacer videos con slime. Ustedes perdónenme por estos pelos locos, es que me desperté, hace un ratito. Bueno, voy a empezar a las 7 de la mañana. Bueno, soy honesta, me desperté a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana, pero se me levanto. Y bueno, me levanté hace un rato. Son las 11:10. Recién voy a grabar este video. Mañana, 9 de la noche, tranquilos. Y como ya me estoy medio así, me saqué la pelita un poco. Porque tenía los pelos así grandes, hacía todos los pelos así. No quería grabar así las pintas así para YouTube. Bueno, lo que vamos a hacer el video con slime. Hoy es jueves y hoy me da un diploma de inglés. Mi madre me va a grabar unos videitos, pero no va a grabar así. Yo los voy a subir a mi... a ver, a los Insta Story acá de este slime. De aquí de YouTube o de Instagram. Story de Instagram. Está duro. Tengo que jugar con él porque mire, está duro. Pero se le dividieron tarros. Entonces tarro que tengo que estar. Pues otro lo tengo sosteniendo. Si lo dividieron tarro dice que sí. Bien, que se mejora. Pero acá tengo un tarro. Como que se ablandan solos. Se ablandan solitos. Ni tocarlo. Mientras que se ablanda, les voy a explicar. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar 3 colores. Ayer hicimos lo mismo, pero no lo puedo grabar. No lo puedo subir. Pero lo vamos a repetir. Como yo voy haciendo 4 veces, este lo voy a subir inmediatamente. Porque si no, no voy a poder. Bien, nada más elegir 3 colores. Este es el de ayer, violeta, amarillo, que se ve violeta, amarillo y azul. Con el flash se va a lograr. Y a ver si nos vemos mejor así o así, mejor así. Entonces estos 3 colores lo elegí ayer y tengo que pintar el slime. Pero hoy lo vamos a pintar con 2 colores. Entonces acá tengo 2 cajitas de marcadores con slime. Con marcadores, 2 cajitas. Y vamos a elegir 2 slime. 2 marcadores. Elegir violeta oscuro, acá de cámara, y azul. Descarto el violeta y pongo negro. No sabemos qué combinación hará con negros. Trae un caso de comentario, es mentiroso. Estaba leyendo un video, entonces ahora tenemos mis 2 tarritos. Voy a tocarlos a ver cómo están. Ay, ¿vieron? Se mejoran. Y yo le puse antes, había cortado un poquito y le puse líquido, bueno, con el de lentillas que lo tenía en mi habitación. Y le puse un poco de pegamento, perdón. Y el líquido de lentillas que me había quedado muy blando, no me había quedado con consistencia de slime, pero ahora sí se pueden estirar, pero vamos a empezar con el otro. Este demora en cerrarse, entonces sí, no, pero este lo podemos ver por acá y ese por acá, entonces ahora sí se puede parar por los dos, ¿no? Duro. Esto es azul, sí, el flash no molesta, no sé. Colores. Ay, este sí que es re suave, miren. El que ya está lo vamos a poner en este tarro, entonces este. Bien. Vamos a
el tarrito. Bien, y vamos a batir deditos para que quede. Vamos a poner azul a uno y a otro negro. Que yo ya probé cómo quedaba negro con azul. Queda como un negro, queda negro. No me acuerdo que era como un azul más oscuro. Era un azul más oscuro, un negro azulado, un color raro. Como que fascinador de slime. Yo tengo grabo con la compu y neta yo te murió con la compu, compañero. Yo siempre lo grabo con la compu y para, miren. Para que salga en la cámara tiene que estar acá el slime. Acá. Y allá en la cámara y en el celular para que salga el slime o la cosa. Tiene que estar frente de la cámara o ahí. Esto, frente de eso. De la camarita. Entonces ahora vamos a abrirlo inmediatamente. Meterlo y cerrarlo. Ahora vamos con la otra que va a ser negro. No hay colores. Ay, sí. Es como que es enlatado. Lo protege más al slime. Y lo hace más estirable. No sé qué tiene eso. Negro, mucho negro. Me gusta el negro. A ver, voy a pintar de negro. No pinté de negro. Lo pinté de negro. Negro, me gusta el negro. Me casaré con el negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ahora que ya están los dos colores mezclados, vamos a meter el primero y meter el segundo a este bote. Y este bote lo vamos a dejar en un ratito. En este bote un ratito y vamos a mezclar los dos. Lo estoy mezclando. Están. Uy, me voy a fijar que ya son las. Ah, no son las 11:30. A las 11:30 me tengo que almorzar. Porque ustedes saben que yo voy a la escuela de tarde, entonces. Y jueves y. Ustedes, estás en sexto de la escuela, no me digas. Pónganle like a ese video, ¿no? Y pregunten de qué edad, en qué clase piensan que estoy. Nada que yo le diga. A ver, les voy a dar 3 opciones. Lo tapé esto. Cuarto, quinto y sexto. Y yo voy a darle una pista que estoy en la escuela. Entonces puede ser cuarto de la escuela, quinto o sexto de la escuela. Me doy una pista. Coméntame la pista. Dice que. Y si no, y también lo dejo aquí para que sepan más de mí. Abajito en la descripción, en la indescripción, no sé, el video de 50 cosas sobre mí para que sepan más de mí. Entonces ahora vamos a mostrarle cómo quedó el slime. Van a ver cómo cae. ¿Vieron? Cae. Vamos a hacer una tortilla mexicana. Vamos a hacer algo mexicano para los mexicanos. Es acá la tortilla, el taco para el México. Es como la empanada en los de Uruguay. Los de empanada es como la de Uruguay porque está hecho de masa. Y está aplastada así en forma de taco. Entonces tiene también cosas adentro.
no se le ven las cosas y está llenita. Vamos a hacer una empanada. Tienes que meter algo para que vamos a meter marcadores para que quede de forma de empanada. Con 2 marcadores creo que está más que suficiente. Esos 2 marcadores ahora se sacan y ay, y se juntan las puntas así. Son las así son las empanadas. Bueno, esta forma no, pero esa. Así de forma y se comen así. O sea, esto es slime bien. Y así son los tacos. Vamos a hacerlo con la masa más grande. Vamos a dejarlo en un lugar. Y así son los tacos. 10 minutos y 11 y no son ni media, no, son ni 21 recién y este es el 17. Sin empate una. Yo fui a México en la gira que les voy a dejar acá. Bien. Les voy a dejar todo aquí. También tengo una pregunta que mejor para que no lo escriban en los comentarios. Piensen de que clase y cuántos años tengo. Tienen que saberlo. Fui a México, entonces comí unas empanadas, unos tacos que me dieron llenos de algo de carne. Los más me llevaron a comer unos taquitos. Me dijeron que eran los más grandes y los más especiales, son para los famosos estos, pues solamente como $3.000 y un taco. Estos son como los que rebotan. Para los que me ven de México, no sé. Mentira, yo nunca fui a México. Y creo que voy a ir a los 15 años. Ya tengo una idea, que no tengo 15 años. Ni he cumplido. Se me fue la idea. Ni he cumplido 15 años, faltan 6 años para entonces les dejé otra pista. Le estoy dejando muchas pistas, yo no le voy a dejar más pistas. Bueno, vamos. Un taco mexicano, güey. México, esto es México, güey. ¡Hostia, tío! Eso es español. Bueno, vamos a hacer algo rapidísimo para un... slime.